Bienvenidos todos a cápsulas Detox por parte de Detox Teológica. Vamos a ver una cápsula interesante. Vamos para hacer comparativos desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchas veces perdemos ahora sí, el hilo desde el principio hasta el final de la Biblia. Es importante entender que básicamente lo que se ve a ver en toda la Biblia es cómo Dios hace para restablecer los efectos del pecado, así en general. En esto, y obviamente entra Jesucristo. Está Jesucristo desde el principio, porque Él es precisamente lo que a través de Él que lo va a poder restablecer. Y por eso nosotros tenemos que ver esto que sería el Evangelio. Pero independientemente ahorita, quiero que veamos estas similitudes que va a entrar entre un lado desde el Génesis hasta Apocalipsis. Para aquellos que vean el estilo, esto tiene un formato como si fuera un quiasmo, que va a poner que el quiasmo, por ejemplo, en Apocalipsis, donde entra el primer versículo, entra con el último y va entrando y se va haciendo como una especie de flecha y después va a caer en la punta. Para el caso de Apocalipsis está en Génesis, en el Apocalipsis 12, pero vamos viendo en lo que pasa en Génesis hasta Apocalipsis, porque muchas personas consideran que nada más Apocalipsis son puras historias de calamidades y de que todo no, Apocalipsis no termina, nada más o sea, que es puras bestias, son batallas y todo, pero la verdad es que Apocalipsis no termina con bestias, ni batallas, ni nada, aunque sí existe y todo esto es parte del proceso, sino que termina con una nueva Jerusalén, es decir, ese es el reino en su estado de consumación como tal que se tiene. Así que vemos ahorita, vamos a ver de Génesis hasta Apocalipsis, con algunos, no son todos, algunos de cómo se trata y se ve y qué es lo que dice. Y vemos por el primero que en el Génesis Dios creó los cielos y la tierra. En el Apocalipsis ahora vemos cómo Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Vean esos dos paralelos que tiene. También se ve en el libro de Génesis que aparecen el sol y la luna, Dios los crea y la luz. Y después en el Apocalipsis dice, ya no hay necesidad de sol ni de luna porque Dios mismo es la luz. Vean las mismas palabras, todo y cómo se va completando. Pues esto nos ayuda también a interpretar correctamente, ¿ok? Muy bien, ahora en el libro de Génesis dice, también se ve que vemos el primer matrimonio, la primera pareja entre Adán y Eva, pero ahora en Apocalipsis vemos el matrimonio final, que apunta, es entre Cristo y su esposa, es decir, la iglesia. Entonces podemos ver también claramente que como lo que está sucediendo en ese momento apunta a algo más grande. ¿Ok? Ciertamente no es que hay un matrimonio como tal, así de ceremonia, sino que los une como la ayuda idónea a Adán, está Eva. Muy bien, ahora, y también en Génesis vemos que ahí en el primer capítulo, un río que fluye y en el 2 fluye por el jardín con el árbol de la vida en su centro. Y en Apocalipsis vemos el mismo escenario, que el río de la vida fluye desde el trono de Dios con el árbol de la vida restaurado para la sanidad de las naciones. Si observan ustedes, esto mismo es un concepto del Edén. Entonces, ¿qué está pasando? Que en el Apocalipsis se termina con una tierra edenizada. Se inicia y eso es una cuestión que hay algo más grande, se espera. Hay teología sobre el árbol de la vida, pero está apuntando para Adán y ellos que hay algo todavía más grande que debe de pasar. Y esto apunta precisamente hasta el Apocalipsis. En el Génesis vemos que la muerte entró en el mundo a causa del pecado. Vemos que el pecado y esta muerte, esta cuestión de la separación, entre Dios y el hombre, entra y cuando entra, tanto esa muerte espiritual separan, y tanto el hombre cuando muere, el alma y el cuerpo se separan. En este caso, se separa también, entra y entra el pecado,
Y en el libro de Apocalipsis, como ya es parte, ya la consumación, ya viene el juicio, Satanás es enviado al lago de fuego y azufre, y la muerte también y todo. Por eso dice Apocalipsis que ya no hay muerte, no habrá tristeza, ni tampoco dolor, porque esas cosas ya pasaron. Todo el creyente tendrá un cuerpo glorificado y entonces ya no podrá ni pecar ni nada, ya pertenece a otro cuerpo. El cuerpo de carne se terminó. Muy bien, ahora Génesis también nos dice que Dios caminaba con el hombre, pero la separación llegó tras la caída, básicamente lo que habíamos comentado. Y después dice aquí en el Apocalipsis, Dios habita permanentemente con su pueblo. Es importante ver esta cuestión. Antes, ¿no? Y ver, por eso es esta parte del templo, desde la cuestión desde el tabernáculo, templo, Cristo, cuerpo de Dios, dentro de el cuerpo de todo creyente, mora el Espíritu Santo. Entonces vamos viendo, pero en el Apocalipsis Dios habita permanentemente con su pueblo, o sea, Cristo el que estará. También vemos cómo Génesis, la Biblia comienza con el paraíso perdido y vemos por qué es perdido, porque peca y es echado. Y si ustedes ven, y es echado y hasta la dirección que apunta cuando entra en el tabernáculo, la manera en que está recorriendo desde la entrada hasta el tabernáculo hasta el lugar santísimo para el sumo sacerdote, está él haciendo un retorno hacia el paraíso. Por eso que las cortinas que separan el lugar santo con el santísimo tiene todo este tipo de figuras de palmas y todo que están evocando precisamente al jardín del Edén. Y eso es precisamente, entran y llegan, vean toda esa conexión. Y eso es lo que estamos nosotros ahora, hablando ahorita hace Apocalipsis, en el reino consumado, que es una tierra edenizada nuevamente. Regresamos y por eso todas estas imágenes del Edén aparecen igual ahí. Entonces, es importantísimo que cuando nosotros escuchamos en el relato de Apocalipsis, pensemos, o en qué pensamos más bien dicho, y que nos preguntemos si pensamos en el miedo a lo que ha de venir, porque parece, o en la esperanza de quién ha de venir en esto. Perdemos, si estamos viendo que hay miedo, estamos equivocadamente entendiendo el Apocalipsis. El Apocalipsis es de triunfo y Jesucristo reina ahí. Él está sentado y Él está en control. Y esto lo podemos ver y precisamente lo vemos en los dos últimos versículos del Apocalipsis que corresponden al capítulo 22 y son el 20 y el 21, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la esperanza del todo creyente debería de ser que venga Jesucristo. Y nada más cierra Juan en esto del Apocalipsis. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a continuar. Les recomiendo que vean las demás cápsulas para que sigamos creciendo.